Es una gran bendición, como siempre digo, es una gran bendición que podamos estar en estos medios y llegar a ustedes, quienes amablemente están esperando este tiempo. Espero que este tiempo les sea de bendición, les sea favorable, les sea un momento en el cual usted pueda escuchar la voz de Dios y pueda usted aprender a servir, a conocer más de parte de Dios para usted. Espero que el mensaje, como la oración que vamos a tener, sea una bendición para usted, en lo cual le impulse, le anime, le levante a que usted pueda ser un siervo o sierva mejor, de mayor bendición a la gente con la cual usted se comunica. Hoy, como todos los días, vamos a tener un mensaje basado en el Salmo 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad. Eterno es todo juicio, dice, eterno es todo juicio de tu justicia. El título o el tema que le he puesto a este versículo es: Dios es fiel y justo en todo lo que Él hace. A veces juzgamos a Dios por las cosas que Dios hace en ocasiones que no nos favorecen de acuerdo a nuestros juicios como seres humanos, como hombres. Mayormente cuando las cosas nos afectan, ignorando que Él es el creador de el creador de todo, y Él ha puesto leyes y nosotros con facilidad las violamos con facilidad, y las leyes se aplican a sí mismo. Dios ha puesto leyes en la mar, en la tierra, en todas partes ha puesto leyes. Así que cuando el hombre viola esas leyes, el juicio va a venir por causa de la violación a esa ley. Ignorando esto, le echamos la culpa a Dios por las cosas que pasan. A veces una persona alcoholizada o drogada sube a un volante y agarra la carretera pensando que es una autopista de avión, y le da al carro con una velocidad tremenda, y de repente se encuentra con un percance en una curva o algo que tiene que enfrentar, y ahí realmente muchas veces muere la persona en el accidente o queda imposibilitado por causa de ese accidente, y le echa la culpa a Dios porque se encuentra en esa forma, cuando real violó leyes que están establecidas de tránsito, leyes de invasión de lugares que no le corresponde hacerlo. Luego viene, ¿verdad?, los resultados, y eso es la consecuencia de una mala administración de las cosas de las cuales hacemos uso, y pues prácticamente vienen las tragedias, vienen las aflicciones, los dolores por causa de, ¿verdad?, cometer ese tipo de arbitrariedades, de violaciones de las leyes, las cuales debemos de respetarlas y obedecerlas. A veces, ¿verdad?, somos injustos de juzgar nuestras propias actitudes incorrectas por causa, ¿verdad?, de los resultados o consecuencias que trae eso. Espero que usted que me está escuchando entienda este tema. Dios es fiel y justo en todo lo que Él hace. El verso dice: la suma de tu palabra es verdad. A veces el hombre no entiende la verdad en su esplendor, esa verdad que libera al hombre de todas las cosas, de toda clase de maldad, de toda clase de engaño, de toda clase de mentira. Dios a veces pone los medios, pone las personas para que nos hablen
para que nos corrijan, para que nos instruyan, pero no hacemos caso. Siempre tomamos nuestras propias decisiones y los resultados a veces son dolorosos. Los resultados no son muy favorables y agradables, porque viene la situación, ¿verdad?, de que cosechamos resultados no muy gratos. Esa verdad que abre los ojos del hombre y la mujer para que conozca realmente quién es y la razón de su existencia y el futuro más allá de la razón humana. El texto nos dice en su primera parte: la suma de tu palabra es verdad. Como si dijéramos, la síntesis o la verdad central de la palabra es advertirnos de no tomar actitudes incorrectas, de no irnos por los caminos equivocados, de no salirnos de la línea o del camino que hemos tomado, sino mantenernos dentro, bajo las reglas del camino, para que podamos no tener advertencias o resultados que tengamos que pagar con aflicciones, con dolores o con sufrimientos. La suma de tu palabra es verdad. La palabra es verdadera. La palabra es correcta. Porque, amigo, amiga, la palabra es prácticamente, escúcheme bien, la palabra es la instrucción para que usted y yo no tengamos tropiezos en la vida, para que en la vida podamos tener indicaciones correctas, progresos correctos, conquistas correctas, victorias correctas. La palabra nos lleva por el camino del éxito, por el camino de la bendición, por el camino del progreso. Pero a veces queremos hacer lo que a nosotros nos plazca, lo que a nosotros nos agrada, pero no hacemos exactamente lo que la palabra nos enseña. La segunda parte del texto dice: eterno es todo juicio de tu justicia. Dios es justo y obviamente castiga la injusticia. Obviamente juicios vienen por causa de violar la justicia. A través de la historia del hombre sobre la faz de la tierra, ha tenido varios juicios simplemente por no ajustarse a la justicia divina. Y los juicios obviamente vienen porque la justicia reclama justicia. Cuando la injusticia pasa por encima de la justicia, entonces vienen los juicios, que en ocasiones no nos son muy agradables. Eterno es todo juicio de tu justicia. A veces el hombre, ¿verdad?, pocas veces entiende los juicios que Dios aplica en base a su justicia. El mundo antediluviano, Dios trató de meterlo por el camino justo, advirtiéndole sobre su condición, porque venía un juicio sobre la tierra. Los hombres de antaño no quisieron escuchar, y obviamente el juicio cayó sobre ellos y fueron destruidos totalmente. Dios siempre ha levantado hombres claves. Antes de que los juicios vengan, ha levantado hombres con un mensaje de justicia, porque Dios está reclamando obediencia, Dios está reclamando atención, Dios está reclamando que se le preste atención, porque Él no quiere aplicar juicios dolorosos como le pasó al mundo antediluviano, como le pasó a Sodoma y Gomorra, y como le ha pasado a un sinfín de pueblos sobre la tierra. Hay pueblos que están bajo el mar, pueblos que fueron advertidos, que fueron instruidos
por la palabra, no quisieron escuchar, se desenfrenaron tras la maldad, tras la injusticia y prácticamente los juicios vinieron, la Pompeya y muchos otras cosas que se encuentran en este mundo, que fueron ciudades poderosas y todo, pero ahora solamente se encuentran las ruinas. ¿Por qué razón? Porque no escucharon el mensaje de justicia que el Dios Todopoderoso exigía, demandaba, sino se fueron tras la maldad y el resultado ha sido muy doloroso históricamente. Para que los pueblos de hoy abramos los ojos, escuchemos, porque Dios nunca aplica juicios sin antes estar advirtiendo a las personas. Cuando Dios aplicó el juicio, como dijimos, a Sodoma y Gomorra, fue porque no quisieron escuchar a Lot, a quien Dios les puso como el mensajero para que les exhortare sobre el mal de sus conductas. Hay gente que no quiere escuchar. Prácticamente nos odia, nos amenaza y en ocasiones hasta lleva adelante el matar a los personajes. Basta que lea usted la Biblia y se dé cuenta de que muchos profetas fueron muertos por advertir a las naciones respecto a sus conductas y comportamientos. Hoy en día hay gente que se molesta porque uno está advirtiéndoles sobre situaciones. Llega el momento en que nos amenazan, llega el momento en que nos golpean, llega el momento en que nos desechan como si fuéramos basura por causa de estarles advirtiendo. Lo triste es que cuando las consecuencias llegan, entonces quieren bajar a Dios del cielo, porque ya se encuentran con el problema hasta el cuello. Amigo, quiero que escuche el resumen de este mensaje. Cuando Noé estuvo advirtiendo al mundo antediluviano sobre su maldad, que habían violado las leyes del matrimonio y como consecuencia se desenfrenaron tras la maldad, tras el vicio, tras la depravación, la inmoralidad y la injusticia, tuvieron que enfrentar un juicio que acaba con todo el resto de los seres vivientes, solamente librando su vida Noé, sus 3 hijos, su esposa, sus 3 nueras, nada más, y todos los animales que fueron sabios en entender el movimiento que estaba antes del juicio y subieron el arca. Solamente ellos fueron los únicos que libraron, ¿verdad? Se libraron de la destrucción. Como le dije, cuando Noé estuvo advirtiendo al mundo antediluviano sobre su maldad y el juicio por su maldad, no quisieron escuchar, taparon sus oídos, simplemente corrieron a Noé, no quisieron escucharlo, como pasa con mucha gente. No quisieron escuchar su advertencia y el diluvio sorprendió a ese mundo y fue destruido. Hoy en esta generación decimos a ustedes: arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse de su maldad. Hay un Dios que les ama, hay un Dios que no quiere la destrucción de ustedes, hay un Dios que quiere la restauración, que quiere la reconstrucción de sus vidas, que se vuelvan a Dios, que abran su corazón a Jesucristo, lo reciban en su ser, y usted será una persona de las muchas privilegiadas que escuchen la voz de Dios, porque esto es lo justo, y no prueben los juicios que en ocasiones son destructivos. Si usted no ha recibido a Jesucristo, esta es su hora
este es su momento. Abra su corazón a Jesús, arrepiéntase de su pecado, confiese sus pecados delante de Dios, abra su corazón, reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal y pídale que Dios le ayude a vivir una vida apartada de pecado, en completa obediencia a Dios y en servicio a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Quiero agradecerle por la atención que usted ha prestado a este mensaje. Si el Señor no ha venido, esperamos, ¿verdad?, tener mañana un buen mensaje para usted. Así que Dios le bendiga y le guarde. Regreso en unos minutos para orar por Afganistán.